Dios te bendiga, te saludo en nombre del Señor. Este video lo hice especialmente para los jóvenes, para las personas que tengan algún tipo de lucha, algún tipo de guerra espiritual. Bueno, como introducción cabe mencionar que la Biblia habla mucho de una guerra espiritual, habla mucho de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales, contra huestes de maldad, amén. Y nosotros debemos luchar y debemos vencer esas luchas. Y hablamos también de un pecado, hablamos de muchos pecados, amén, que el hombre tiene que luchar y tiene que vencerlos. Y por eso mi video lleva por título Renunciar al pecado. Bueno, muchos jóvenes tienen muchas guerras, muchas luchas y tienen que luchar contra algún tipo de pecado. Pero hay una diferencia entre vencer y dejarse vencer por ese pecado, amén. Y bueno, el primer punto de este video es: las personas confiesan su pecado pero no cambian, amén. Bueno, esto es muy simple. Por ejemplo, una persona confiesa el pecado, entiende que pecó, pero no cambia, no cambia. A mí también me pasó muchas veces, yo creo que realmente pasó. Tienes un pecado, yo no sé qué tipo de pecado tendrás, con qué estás luchando, pero tú confiesas y dices: Señor, caí nuevamente en esto, caí nuevamente, nuevamente perdí esta guerra, y vuelves a caer, y vuelves a caer, y vuelves a caer, aunque se lo confieses a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todavía amas ese pecado, porque todavía amas eso que haces. Tienes que dejar de amar eso, tienes que odiarlo con tu corazón, con tu alma. Cuando entiendas eso, y cuando ames a Dios con todo tu corazón, podrás vencer ese pecado. Ese es el gran secreto, hermano. Quiero comentar contigo el... Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Que dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mi hermano. Es fiel y justo, pero para eso debemos confesar nuestros pecados. Debemos doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, y he pecado y he fallado. Pero además de eso tiene que haber en tu mente, tiene que haber un metanoia, un arrepentimiento genuino. Tiene que haber un arrepentimiento, mi hermano. No tienes que volver a caer en eso. Tienes que borrarlo de tu mente, de tu vida. Mira, vamos a el Salmo 32, versículo 5. Este nombre del Señor dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios está dispuesto a perdonarte, pero tú debes apartarte de eso. Así vamos al segundo punto, que dice renunciar al pecado. Muchas personas confiesan el pecado pero no renuncian al pecado. Siguen amando el pecado, siguen teniéndole un espacio en su corazón, hermano. La palabra del Señor nos habla muchas veces que los antiguos judíos era una transgresión, era un pecado terrible, tomar del anatema, tomar de lo que Jehová dijo que era maldito, amén. Cuando hablamos de un anatema, hablamos de una cosa maldita. Cuando los israelitas mataban a sus enemigos, los judíos tenían que destruir todo, todo, no guardar nada de ellos, ni siquiera un pedazo de oro, ni siquiera guardar nada, ni dinero, ni nada, sino todo debía destruirse, todo. Pero habían judíos que guardaban algo del anatema. Amén. Debemos entender que no debemos guardar nada, nada del enemigo, nada. Debemos deshacernos de todo, también del pecado, hermano. Y quería compartir contigo también el Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Amén. Y esto dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. No debemos encubrir el pecado, sino confesarlo a Dios, entender que somos débiles, entender que solamente con la fuerza de Él podemos vencer el pecado y podemos, gloria al Señor, vencer todo tipo de lucha espiritual que estés teniendo. Amén. Y es para eso que debemos entender que con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Amén. El tercer punto es repudiar el pecado. Mira, esto es muy importante. Hay personas que no odian el pecado de ellos, amén. Hay personas que lo toleran, que lo ven como algo frágil, como algo fácil, o sea, en pocas palabras, algo pequeño. Por ejemplo, dicen: no, si es una mentirita pequeña, no, si es algo pequeño. No, mi hermano, el pecado es pecado, debes odiarlo, no debes tolerarlo, amén. Mucho menos contigo, debes odiarlo. Mira, el Salmo 97, versículo 10. El Salmo 97, versículo 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Mi hermano, es muy clara la palabra que debemos odiar el pecado. Amén, mi hermano. Y así pasamos al siguiente punto, que es debilitar el pecado. Mira, un ejemplo muy bueno para esto es cuando tenemos en la Biblia a Adán y Eva. Cuando ven esa manzana, amén, la ven una manzana hermosa. Esa manzana representa el pecado, hermano. Y cuando ven esa manzana, la ven hermosa, la ven deliciosa, la ven rojita quizás, la ven y la desean comer, porque la ven hermosa, la ven apetecible delante de sus ojos, amén. Pero sería muy diferente que si Adán y Eva hubieran visto esa manzana y hubieran visto como algo horrible, como algo detestable, como algo que los aleja de Dios, como algo que les quita la santidad delante de Dios. Si ellos hubieran pensado así, no hubieran pecado. Pero cuando el hombre empieza a darle fuerza al pecado, cuando el hombre empieza, porque el pecado, mi hermano,
tú le das la fuerza al pecado. Nosotros, cuando Cristo murió en la cruz, nos dio todo el poder para pisotear el pecado. Amén. Para pisotear la cabeza de la serpiente, hermano. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia pierde poder cuando le abre las puertas al pecado, cuando ve al pecado como algo delicioso, como algo ostentoso, como algo bueno delante de ellos. Siendo que el pecado, hermano, es algo horrible, que te aleja de Dios. Cuando tú ves el pecado y lo detestas, lo odias, la próxima vez no tendrás tantas posibilidades de caer como cuando ves el pecado como algo hermoso, como algo grande. Amén. El próximo punto es la santidad de Dios. Mi hermano, cuando entendemos la santidad de Dios, llegamos a un punto muy importante en este video. Es el mensaje principal de este video, hermano. Es la santidad de Dios. Por ejemplo, mira, hay dos tipos de cristianos. Están los que dejan de pecar por temor a Dios y los que dejan de pecar por amor a Dios. Los que dejan de pecar por temor a Dios van a volver a caer muchas veces más. ¿Sabes por qué? Porque ellos dejaron de pecar por temor, no por amor a Dios. Eso no es un arrepentimiento genuino, es un arrepentimiento de mentira. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que dejan de pecar y dicen, ya, yo no voy a pecar más, porque si vuelvo a pecar Dios me va a castigar. Porque si vuelvo a pecar me puede pasar esto otro. Porque si vuelvo a pecar voy a perder esto otro. Pero ellos no aman a Dios de todo corazón. Aunque tú me digas que sí, no aman a Dios de corazón. Una persona que ama a Dios piensa de otra manera. Dice, yo voy a dejar de pecar porque no quiero fallarle a Dios. Yo voy a dejar de pecar porque no quiero pagarle mal al que también ha hecho por mí. Yo voy a dejar de pecar porque no quiero fallarle al Dios que estoy siguiendo. Mira la diferencia. La primera persona nos habla de un egocentrismo. Son personas egocéntricas que no quieren fallar a Dios para que no les vaya mal a ellos. Pero el segundo tipo de personas son personas que no quieren fallar a Dios porque lo aman de corazón. Y no quieren fallarle a Él. Amén. Esa es la santidad de Dios. Acuérdate que Dios siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla de un pueblo santo, que debemos guardarnos santidad y limpieza para Él. Amén. Dios no nos dice que debemos apartarnos del pecado por nuestro egocentrismo, sino debemos apartarnos por amor a Él. Y cuando lo amemos de corazón, entenderemos todos los demás puntos. Diremos, bueno, yo amo a Dios y por eso no quiero darle fuerza al pecado, y por eso quiero repudiar el pecado, y por eso también finalmente quiero renunciar al pecado. Es algo simple, hermano, es algo directo. Debemos renunciar al pecado con todo nuestro corazón. Y el siguiente punto, como decía anteriormente, es no fallarle a Dios. Eso es lo principal, eso es tu pensamiento. Cuando tú dejas de pecar, cuando tú quieres dejar de pecar, dices yo no quiero fallarle a Dios. Cuando está el pecado delante tuyo, tú ese pecado tú lo ves como algo horrible, como algo detestable. Y tú dices, yo si caigo en eso, yo estaré fallándole a Dios. Estaré deshonrando a Dios. Siendo que Dios hizo tantas cosas buenas por mí. Como dice la palabra del Señor, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo no sé cuántas cosas te ha perdonado el Señor. Solo sé que no debes deshonrarlo porque Él está siempre esperando que tú estés dándole la honra y la gloria a Él. Amén. Y bueno, y el último punto es confesar y renunciar al pecado, como resumen de todo este mensaje. Debemos confesar el pecado, hermano, y renunciar al pecado. Es algo simple, hermano, es algo entendible. Pero ¿sabes cuál es el secreto también de esto? Es la oración, es el ayuno. Y bueno, este es el resumen del video, hermano. Debemos orar, ayunar y obviamente odiar el pecado, repudiar el pecado, debilitar el pecado, hermano. No darle más fuerza. No ver el pecado como algo hermoso, como algo grandioso. Hay muchas personas que se travesean con el pecado. Y eso también es algo muy peligroso. Se travesean con el pecado y confían que no van a caer. Dicen, no, si yo tengo dominio propio, yo guardo mi cuerpo, yo puedo travesearme con esta persona, pero no voy a caer. Vas a caer igual. Porque está desafiando a Dios. Solamente Dios puede darte la fuerza para vencer el pecado. No es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Y bueno, hermano, espero este video te haya servido mucho, te haya hecho entender, te haya abierto los ojos, hayas entendido cuál horrible es el pecado delante de Dios, cuál horrible es el pecado delante de nosotros. Lo podemos ver como algo hermoso, pero delante de Dios es algo horrible, es algo que se paga con muerte, porque el precio del pecado es muerte, mi hermano. Cristo vino a este mundo para salvarnos del pecado. Él vino a pagar el precio del pecado. Mira qué horrible el pecado, que Cristo tuvo que pagar con sangre el precio del pecado. Y hoy día tú deberías pensar igual, de decir, bueno, Él murió por mí, yo no puedo volver a fallarle a Él. Porque si estoy aquí, si tengo vida, es para servirle, para glorificarle, y no para ensuciar su nombre con el pecado. Y bueno, hermano, este video lo hice para muchas personas, esperando que se nutran y entiendan la palabra de Dios y les sirva mucho. Y bueno, hermano, espero estés muy bien, espero que este video te sirva mucho, te recomiendo que lo reflexiones, que lo veas muchas veces, lo estudies, y eso, mi hermano. Maranata, Cristo viene.